elecciones no es como antaño, simplemente un cambio de nombres, un cambio de colores, un cambio de siglas políticas. Lo que se define en estas elecciones es si dejamos que Colombia siga como va, que yo considero que es seguir hacia el abismo, o definitivamente cambiamos de era histórica, cambiamos de una economía que hoy por hoy está condenando a Bucaramanga a la pobreza, ha destruido completamente su tejido industrial, antaño muy famoso, muy democrático entre otros, porque se trataba de empresas de taller en la casa, de garajes productivos, de barrios, del trabajo alrededor de la industria del cuero, de las joyas, de las confecciones. Y las estadísticas frías del DANE van mostrando que ese hecho, esa conquista de la sociedad bumanguesa, que había logrado que su sociedad fuese de las de menores niveles de pobreza comparativamente con las demás capitales de Colombia, hoy ya no existe. Hoy ese tejido industrial y productivo ha abandonado la ciudad, se ha ido o ha quebrado, y entonces lo que cunde es el desempleo, sobre todo de la mujer, del joven, y en ese desempleo lo que va creciendo es el hambre. Las estadísticas del DANE dicen que la ciudad de Bucaramanga ha visto crecer el hambre, la pobreza, mucho más que el promedio de Santander y mucho más que el promedio del país. Y una realidad de esas que debe ser catastrófica para la vida cotidiana de muchas familias que, siendo de la clase media o por lo menos de algún nivel de sostenibilidad económica, hoy se han venido a menos, hoy se han destruido en medio del desamparo. Bucaramanga vive una crisis que hay que ponerle cuidado, una crisis que quizás se refleje en el incremento de la inseguridad callejera, que quizás se refleje en el incremento de la destrucción familiar, que quizás se refleje en esa niñez y en esa juventud que empiezan a mirar con desesperanza, como si no hubiera alternativa, como si todo hubiera terminado antes de comenzar. Y por tanto, la decisión política, porque lo es, la decisión electoral, la necesidad que muchísima gente que antes veía la política y el poder con desdén, con pereza, con apatía y con razón, hoy le pongan cuidado, porque ni más ni menos se puede transformar el país en uno u otro sentido, y hay mucho engaño deambulando por las calles, que si seguimos como vamos, y tengo que decir que la inmensa mayoría de los candidatos presidenciales está buscando, unos de una manera, otros de otra, unos con elegancia, otros sin elegancia, unos vestidos de blue jean y de tenis y otros de corbata, están buscando cómo detener la oleada del cambio, están buscando cómo mantener los privilegios actuales, cómo mantener esta profunda desigualdad que solo beneficia a 5 y perjudica a las mayorías de Colombia. Aquí hemos querido venir como primer puesto de la caravana, primera estación, como llaman, a la Universidad Industrial de Santander. Que está grabada en la historia contemporánea de Colombia por muchísimas razones. Aquí se podrían desatar una serie de debates, incluso alrededor de varios temas que he propuesto para la discusión pública. Pero me interesa, antes de la discusión particular de temas como qué va a pasar con la ingeniería de petróleos en Colombia, por ejemplo, en medio de una circunstancia mundial que va ordenando
el fin de la era del petróleo por razones vitales. Temas concretos que obviamente deberían acaparar la atención de la discusión académica y social. Académica allá adentro y social entre los trabajadores, las trabajadoras de Ecopetrol en Barrancabermeja, en Tibú, de la sociedad toda de Colombia. Pero es que aquí se ha lanzado una amenaza desde hace varias décadas que diferentes políticos repiten una y otra vez. Yo las escuché en la ciudad de Bogotá, cuando personas muy queridas por la sociedad colombiana planteaban, por ejemplo, que había que acabar la Universidad Distrital de Bogotá porque era preferible usar esos recursos para entregárselo en becas, como al estilo de Ser Pilo Paga, a los jóvenes para que pudieran estudiar en universidades privadas. Rodolfo Hernández, Bucaramanga. Algo así se ha hecho y se ha propuesto con la Universidad de Córdoba, con la Universidad de Sucre, con la Universidad Popular del Cesar, con diversas universidades en Antioquia de carácter público, en el Valle del Cauca. Y entonces uno se pregunta qué pretende este tipo de liderazgo político con la sociedad colombiana al querer quitarle su educación superior. Porque es que una beca en los Andes hoy cuesta más o menos, en alguna carrera en promedio, 20 millones semestrales. En un año una carrera de esas, mal contado, porque no he vuelto ni siquiera a averiguar, puede valer 40 millones. Claro, una familia que pague 40 millones por la educación de su hijo, pues una familia de clase media alta, diría yo. Y eso que ahí tendría que endeudarse, vivir, pagar deuda por el estudio y más arriba. La mayoría del pueblo colombiano no puede pagar 40 millones de pesos por una carrera al año. Y el Estado sí hace ese esfuerzo, y entonces le da una beca a un muchacho o una muchacha para que estudie X cosa en los Andes, por ejemplo, y mete 40 millones de pesos del presupuesto público que van a parar a la fundación que dirige la Universidad de los Andes. Pues lo que estamos haciendo a través de ese tipo de planteamiento es ni más ni menos creer que el presupuesto que es público de todos y todas debe subvencionar y financiar la Universidad Privada de Colombia. Y eso no puede ser, porque mientras se dedica 40 millones para que un joven o una joven estudie, y sería privilegiada la persona que lo logre, esa misma cantidad de plata podría beneficiar a 5 o 6 estudiantes, hombres y mujeres, si estuvieran en una universidad pública. Son las matemáticas simples que no se hacen y de las cuales hay que partir, porque entonces ¿qué pretendemos? Que una minoría de la juventud privilegiada sea por el don de la inteligencia, que yo siempre he desconfiado de eso, porque los seres humanos sirven siempre en algún tipo de vocación. No es que sea malo y bueno en matemáticas, no, es que unos son matemáticos y otros son poetas, y otras son médicas y científicas. Y esa es esa constelación del saber, en esa pluralidad de saberes, que hay que ponerlo en plural, que unos son del cerebro y otras son del corazón. Porque los saberes del corazón se llaman sensibilidad y están ligados al arte, a la cultura, al deporte incluso. Y en cambio los saberes del cerebro pues están ligados a la matemática, a la abstracción. No se puede dividir los saberes, y una sociedad en que una tenga solo los saberes del cerebro y otra tenga solo los saberes del corazón, porque no es posible. El ser humano junta en sí mismo cerebro y corazón. Y más en una sociedad latina, afro
indígena, mestiza como la nuestra, en donde tantas raíces históricas, unas de aquí y otras del mundo, concurren en nuestras propias venas. La necesidad de sensibilizar a la sociedad, que se ha insensibilizado a partir de la masacre, de la muerte, del terror, es fundamental si queremos una sociedad libre, una sociedad democrática, una sociedad que no se deje conducir como rebaño al matadero. Hemos visto ya en la historia reciente cómo la sociedad colombiana ha perdido tanta defensa democrática en su interior, que ha sido conducida como rebaño a los mataderos. La extensión de las masacres, el asesinato de los líderes sociales, o algo que a mí me pareció dantesco, el que una sociedad en parte aplaudiese el que se le asesinaran 6.402 de sus hijos, simplemente para mostrarlos como bajas guerrilleras, a ver si como en el circo romano de aquel entonces, el pueblo raso aplaudía a la muerte. Cuando un pueblo aplaude a la muerte, cuando un pueblo cree que es alrededor de la muerte que se construye la seguridad, ese pueblo ha sido llevado a una insensibilidad tal que permite, por ejemplo, el Gulag, o que permite, por ejemplo, la cámara de gas, o que permite, por ejemplo, el genocidio, o que permite, por ejemplo, su propia destrucción, como en Colombia. Por eso sensibilizar la sociedad es fundamental, y por eso llevar la sociedad hacia estadios mayores de intelecto general es clave si queremos salir de la violencia perpetua, si queremos tener simplemente un mejor vivir. Y en esa perspectiva, la educación es fundamental. No toda la educación. Antes de ayer, ya no me acuerdo el día, tuve un debate con algunos candidatos y uno de ellos decía, es que yo soy el de la educación. En general, casi todos los candidatos dicen, yo soy el candidato de la educación. Pero es que no es una educación en abstracto, no es la palabra en el discurso. Los que construyeron la política de ser pilos paga estaban expresando una política educativa. Los que construyeron la idea de los colegios por concesión, manejada la infraestructura pública por entidades privadas, pues es una política educativa. Los que han pensado en la privatización del recurso de la universidad pública para ser trasladado, cerrando esas universidades a la universidad privada, pues están planteando una política educativa. Los que plantearon, recuerdo yo que era congresista en aquel entonces, el que cada profesor tuviera más estudiantes que enseñar, que los promedios que había en ese entonces, independientemente si al aumentar el número de estudiantes por aula era cayendo la calidad educativa, pues lo que estaban expresando era un tipo de política educativa. Nosotros queremos que quede claro cuál es nuestra política frente a la educación de la sociedad colombiana. Nosotros lo que queremos fortalecer es un sistema de educación pública, presencial, de calidad y gratuita para toda la juventud colombiana. Y por eso, cuando nos encontramos frente a la más querida de las universidades, quizás con la nacional en la historia de Colombia, que es la UIS, porque antaño, yo creo que los jóvenes de hoy sabrán esa historia, de aquí salió una marcha. Yo no sé si esta sería la sede en ese entonces. La misma. La misma. Sí, la misma. Salió una marcha hacia Bogotá que fundó
la idea de la emancipación social de Colombia. Aquí está el corazón de eso. Por eso hay mucha gente que no quiere la universidad, porque de aquí nació, con las ideas del entonces y las ideas y las prácticas que se tenían hace décadas, salió una generación de jóvenes muy clave para la historia de Colombia, que le planteó en su caminar hacia Bogotá a todo el pueblo de Colombia la idea de que teníamos que ser una sociedad libre e igualitaria. Y entonces, ahora que nosotros venimos de todas las regiones de Colombia, ya que la hemos andado una y otra vez, acá, al revés de esa marcha, al corazón de donde surgieron nuestros esfuerzos, pues nosotros no podemos venir aquí a decir: no, es que en mi programa de gobierno esta universidad se va a acabar porque es mejor entregarle la plata en becas a unos jóvenes. No. Toda la sociedad bugamanguesa y santanderiana debería reaccionar ante una frase de tal estilo, si es que le quieren quitar el corazón y el cerebro a su sociedad. Ni más ni menos, el corazón y el cerebro. Así como tenía que reaccionar toda la sociedad santanderiana en una sola voz cuando por las noticias empezaba a aparecer la verdad, que entre otras me tocó a mí iniciar en un debate. Nunca me imaginé la cantidad, del volumen a la que había llegado un gobierno que había matado 6.402 de sus hijos. ¿Qué sociedad puede silenciarse cuando le están matando a sus hijos, a sus hijas? No es que son los del vecino, no es que son los de los pobres, no es que son los de los indígenas, no es que es los de la chusma, no es que son terroristas, empezaron a decir en la televisión. No, los muertos, los miles de jóvenes muertos en Colombia en manos del Estado, desaparecidos, descuartizados en bombardeos, descuartizados a través de las granadas lacrimógenas que disparan directamente a los ojos, perseguidos. No persiguen el traqueto, no persiguen el gran narcotraficante, se toman whisky con él en los clubes sociales, pactan con el gran narcotraficante las leyes, la distribución del territorio, comparten con ellos las grandes empresas constructoras, determinan para quién es el agua y a qué negocio van. Y en cambio, y por la noche matan con el narcotraficante. Y yo he llegado a la conclusión que el político se acuesta con el narcotraficante en la misma cama. Tal ha llegado la relación política incestuosa que denomino el régimen de corrupción. Lamentablemente la palabra corrupción hoy la manejan todos los candidatos como si hubieran luchado contra ella. Pero ese régimen de corrupción nos ha demostrado ante nuestros ojos que prefieren acostarse en la cama con el narcotraficante y en cambio prefieren descuartizar, condenar y perseguir y asesinar al joven solo porque pide educación. Y una sociedad así no va para ningún Pereira, como dicen, con el perdón de Pereira. No va para ninguna parte, no va sino al abismo. Lo estamos observando, aunque aún una parte de la sociedad quisiera hacer lo del avestruz. Es que la estadística económica ya dijo que después de 3 o 4 décadas de discurso neoliberal, de libertad de mercados, de la idea ilusoria de que nos íbamos a volver ricos, de que comprando en los moles de Miami íbamos a enriquecer la sociedad colombiana, de que el boom del petróleo y el carbón nos iba a disparar como una sociedad pujante.
La estadística de ayer dice que el principal producto de exportación de Colombia hoy es la cocaína. A eso llegó el resultado económico de 3 décadas de estos gobernantes. Es que ayer, antes de que comenzara el nefasto partido, que me tocó responder que la P de pacto debería ser la P de Peckerman. Se me volvió más famoso el trino que las manifestaciones de ayer. De ayer que estábamos en Nariño, en Pasto, también una ciudad universitaria y una juventud absolutamente decidida a la transformación de Colombia. Fuimos a Pasto y Ipiales, ahí en el camino abrí en la red, ¿cómo es? El Twitter, y apareció una noticia de la FAO, de la Organización Mundial de la Alimentación de Naciones Unidas. No era del vecino, no era información, como dice Mejía y Cabal, comunista, aunque ya dirán que la FAO es castrochavista. La FAO reside en Roma, donde habita el Papa. Allá tiene su sede principal y examina los niveles de nutrición, de alimentación, los problemas que puede haber en todo el planeta alrededor de la seguridad alimentaria. Y entonces mostró un mapa y yo casi quedo quieto. Dije, pero ¿qué? Todo lo que he dicho en los discursos es nada comparado con lo que muestra este mapa. El mapa del hambre en el mundo. Ponían de oscuro los países en crisis alimentaria, en crisis del hambre. Y ahí aparecía, en América todo blanco. Menos Colombia. Solo habían 3 países en negro. Y no era el vecino, como nos dice RCN, no sé por qué. No me voy a meter en ese cuento. Solo habían 3 países con crisis alimentaria: Haití, Honduras, que acaba de cambiar su gobierno, menos mal, y Colombia. En América del Sur toda, solo un país tiene crisis alimentaria en este momento. Es decir, gente que está al borde de la muerte porque no tiene que comer. Gente que ya no va a poder reparar el daño en su cerebro, sobre todo si son niños y niñas, porque la desnutrición aguda hace que el organismo humano, para poder vivir, se coma parte del cerebro y quita la capacidad mental de por vida. El único país en América del Sur en esas circunstancias, con altos niveles de la población en medio de una crisis del hambre, era Colombia. Y entonces uno se pregunta, en un país con tanta tierra fértil como el nuestro, en un país en donde casi todos nosotros hemos sido hijos o nietos de campesinos, yo he cogido un azadón para sembrar maíz. ¿Cuántos no? Millones y millones saben aquí cultivar la tierra, en un país del sol y del agua, en un país tan hermoso que hasta Hollywood hace negocios con nuestra hermosura. ¿Cómo es posible que estemos padeciendo el hambre? Los medios dicen, no, que fue el virus. Y entonces, si el virus arrasó en todo el mundo, ¿por qué todos los países no están en negro en el mapa de la FAO? Son una minoría. Allá Yemen, que está en guerra, allá Siria, que está en guerra, allá Afganistán, que está en guerra. Eso es lo que aparece del Asia. Y una franja negra en África, porque se están quedando sin agua al sur del Sahara. Y solo 3 países en América: Haití, Honduras y Colombia. Entonces eso no es el virus, a menos que le pongamos nombre al gobierno con el epíteto de virus, porque ha sido peor que el COVID-19. Eso se llama incapacidad. Tener un país tan rico en tierras, en fertilidad, en agua, en sol, y condenar a la sociedad que la habita al hambre, se llama incapacidad política.
Se llama una clase política absolutamente inepta, ignorante, pero absolutamente astuta cuando se trata de engañar al pueblo para hacer negocios particulares y llenarse los bolsillos. Se llama un régimen de corrupción que está entregando el país a 5 y dejando a millones por fuera de las posibilidades del vivir. Por eso es que necesitamos que esta universidad se convierta en una universidad poderosa en todo Santander y más allá. Por eso yo no voy a quitarle el presupuesto y a cambiarlo, sino al contrario. El presupuesto de la educación superior, que en este año, en el presupuesto nacional, es de 4 billones para todas las universidades públicas nacionales del país, tiene que incrementarse, según mis cálculos y la de nuestros expertos, para que logre cubrir el conjunto de la juventud colombiana a 14 billones de pesos al año. Ya me dirá Vicky por ahí, populista, ¿cómo se puede pasar de 4 a 14 billones? ¿De dónde va a sacar la plata? Pero sí la tenían lista 4.000 millones de dólares para comprarse unos aviones de guerra. Ahí sí no había preguntas. No ha habido preguntas cuando se gastan billones de pesos en cemento una y otra vez para que el cartel de la contratación se quede con el erario público y las regalías. No han hecho preguntas cuando han dedicado 4.000 millones de dólares a robarse, Reficar. Y mucho menos se han preguntado cuál es el mayor robo del erario de Colombia. Y aquí hay uno de los mayores engaños en la política de la sociedad colombiana. Porque todos sabemos que hay corrupción y que los políticos en su mayoría son corruptos. Pero no vemos la corrupción del que está detrás del político, que es el dueño del banco, que es el dueño de la tierra, que es el dueño del narcotráfico, que es el dueño privado del gran contrato. La mayor corrupción que hay en Colombia vale 50 billones al año, y tiene que ver con ese conjunto de fortunas de personas poderosas en la economía que no pagan el impuesto. Desde que entré a ese Congreso de la República muy joven, salido de la lucha popular insurgente de Colombia, encontré por lo menos 15 reformas tributarias. Y en todas siempre la filosofía era la misma: reducirle impuestos a los ricos y ponerle impuestos a la comida, al trabajador y la trabajadora. No ha cambiado. En toda esa época son billones de pesos los que se le han regalado a los poderosos de Colombia en reducción de impuestos. Y son billones de pesos los que le han sacado al bolsillo de la gente trabajadora. Ese es el mayor hecho de corrupción. Con esos dineros, si volviéramos a la justicia tributaria, es decir, el que más tiene más paga, podríamos financiar todo el salto de la educación superior en Colombia para que ningún jovencito o jovencita, ningún joven en Colombia, en ninguna parte del territorio, se le pudiera cerrar las puertas de la universidad y decirle: oiga, usted no puede estudiar lo que quiere y desea. Claro que podríamos financiar de 4 a 14 billones en un presupuesto anual que es de 350. ¿Cómo así que en 350 billones no podemos hacer saltar una partida de 4 a 14 para que toda nuestra juventud pueda acceder a estudiar lo que se le dé la gana? Menos guerra, más educación. Ese es el cambio. El cambio simplemente es justicia tributaria. El cambio simplemente es cambiar unos fusiles por unas escuelas, unos tanques
por unos colegios. ¡Viva Gustavo Petro! Unos colegios que eleven el intelecto general de toda la sociedad y que nos permitan entonces transitar de una economía especulativa hacia una economía productiva. Bueno, creo que hay que seguir con la caravana. ¡Viva presidente! Yo les voy. ¡Que siente! ¡Petro presidente! ¡Que vive! ¡Siente! ¡Petro presidente! Yo les voy a pedir que nos acompañen esta tarde a las 5 más o menos de la tarde en Piedecuesta, Parque Principal La Libertad. donde vamos a profundizar estos conceptos